Señores, bienvenidos a este maravilloso mundo del desarrollo de software. Hoy veremos la lógica o los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Eh, para ello, pues, mostraré un par de diapositivas para entender el concepto. Claro, qué es un objeto, cómo creo un objeto a partir de una clase. Esa clase tiene una serie de métodos, de propiedades que nos permiten pues crear ese objeto y a partir de allí pues crear muchísimos más objetos. Entonces, no siendo más, arranquemos y miremos todo el concepto de la programación orientada a objetos. Vale, entonces, la programación orientada a objetos, señores, no es más que un paradigma, ¿sí? Se creó en función de resolver problemas que teníamos los desarrolladores de software en el pasado, donde teníamos código muy largo que nos dificultaba la manutención del software, la depuración, entenderlo en el tiempo, corregir errores, porque el código era secuencial, era lineal. En algunos lugares del mundo lo llaman un código en forma de espagueti. Entonces, ese código no nos permitía ser lo suficientemente ágiles a la hora de resolver problemas que tuviésemos en el código, ¿vale? Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma. Los invito a que busquen qué es un paradigma, perdón, me devuelvo, qué es un paradigma, pero se los voy a resumir muy fácil. Un paradigma es aquello que hacemos sin entender el por qué. En internet van a buscar en YouTube paradigma monos y se van a dar cuenta que allí ponen un video donde algunos científicos ponen tres monos en una jaula que tiene pues dos pisos y en la parte superior le ponen un racimo de bananos, ¿vale? Y los monos cuando tienen hambre suben a coger el plátano o el banano y tan pronto suben, lo que pasa es que los científicos al mono que subió lo mojan, ¿cierto? Y los monos asocian con el paso de del tiempo que al subir y tomar el banano, pues son castigados y los mojan, ¿sí? Entonces, pasado un tiempo, los monos no lo hacen. Cuando el experimento llega en ese ámbito, lo que hacen los científicos es reemplazar uno de los monos, introducen uno nuevo, pues, que no tiene contexto de lo que está pasando y lo primero que hace es subir a tratar de coger plátanos. Y lo que hacen los monos que están allí, que conocen la situación, cogen al mono, no lo dejan subir y lo golpean, ¿cierto? Hasta que ese tercer mono entiende que no puede subir porque si sube, pues es golpeado. Vale, pasado N tiempo, el mono deja de hacerlo y los científicos lo que hacen es reemplazan un segundo mono de los iniciales y pasa la misma situación. Al final, reemplazan todos los monos iniciales por otros totalmente nuevos y el ciclo se repite. Y hacen este ejercicio mucho tiempo, repiten y cambian monos y se dan cuenta que al final, pasados cuatro o cinco secuencias, los monos no suben a coger los plátanos porque no saben el por qué, ni los golpean ni los mojan, pero simplemente no suben. Eso es lo que se llama, pues, un paradigma donde hacemos algo sin saber el por qué. Entonces, en la programación orientada a objetos se dice que es un paradigma y el objetivo es resolver esos problemas que tenemos del pasado, que los hemos hecho toda la vida sin saber el por qué. ¿Vale? Ahora miremos cuatro elementos importantísimos de la programación orientada a objetos. El primero son las clases, este es el más importante, las propiedades, los métodos y los objetos. Las clases, señores, van a encontrar en Internet muchísimas definiciones. Aquí se las dejo en pantalla pues para que las miren y las lean en detalle, pero se los quiero resumir en estos en tres palabras. Las clases no son más que un molde, aquí lo tengo especificado, son un molde con el que puedo crear muchos objetos. Y el ejemplo que yo les he hecho a ustedes en clase es, imagínense que necesitamos crear galletas de Navidad, ¿vale? Cogemos y preparamos la masa, hacemos todos los pasos para hacer las galletas, pero no tenemos un molde y hacemos con nuestras manos.
Hacemos una galleta, la galleta redonda, tratamos de hacer un árbol de Navidad, tratamos de hacer un muñeco de nieve y horneamos nuestras galletas. Eso no es eficiente, no somos capaces de producir galletas en masa porque pues hacerlas a mano es muy complejo. Y lo que optamos es por crear un molde que nos permite cortar la masa y hacer una galleta en forma de estrella, en forma de árbol de Navidad, en forma de muñeco de nieve, ¿sí? Ese es nuestro molde. Vale, entonces con ese molde podríamos crear muchísimos objetos. Evidentemente, y ahí es donde viene, digamos que el dolor de los estudiantes cuando empiezan a la programación orientada a objetos, es tardamos mucho tiempo en crear el molde, pero luego de crear el molde lo podemos reutilizar miles de veces, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos que hacer galletas y simplemente tomamos harina, masa, todos los elementos, preparamos las galletas, necesitamos hacerla en forma de árbol y con las manos sobre la mesa hacemos las galletas, la forma y horneamos nuestras galletas 5 o 10. Gastamos en el ejercicio de moldear la galleta con las manos, gastamos unos 8 o 10 minutos haciendo ese ejercicio en la totalidad de las 10 20 galletas que hacemos. No nos parece significativo y cada vez que tenemos que hacer galletas, pues lo hacemos con las manos y nos parece mucho más fácil. Solamente gastamos unos minutos de tiempo. Entonces eso es secuencial, es lo que teníamos atrás. Es la programación orientada a objetos de manera secuencial o espagueti que llaman, pero es mucho más complejo al inicio gastar tiempo en hacer un molde, porque para hacer el molde necesito el material en aluminio, doblarlo en una forma específica, que no me corte las manos, que sea un material para alimentos, que permita la manipulación de alimentos, bueno, infinidad de cosas que fácilmente me puedo gastar un día, 2 días desarrollando o haciendo ese molde para galletas. Pero tan pronto lo tenga listo, podré hacer galletas de manera masiva y no me va a gastar ni un segundo haciendo el molde de cada una de las galletas. Pongo la masa sobre la mesa y con el molde corto, 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 corto y me salen cientos de galletas. Entonces, el esfuerzo de los estudiantes cuando inician en la programación orientada a objetos es eso. ¿Dónde gasto el tiempo? Creo que me sale más rápido y más fácil hacerlo con las manos, hacer el molde del árbol de Navidad con las manos, que gastar unas horas pensando y haciendo el molde. Entonces, ¿qué es una clase, señores? Molde, es un molde, ¿vale? Y con ese podemos construir n cantidad de objetos. Ahora, ese molde tiene propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Las propiedades son, yo lo resumo a este término, se llama características que tiene ese molde. Entonces, digamos que el molde para las galletas es redondo, es triangular para el árbol, es en forma de muñeco de nieve, está hecho en aluminio, está hecho en titanio, tiene 2 centímetros de grande, tiene 20 centímetros de ancho, no sé, todos esos atributos o propiedades o características son lo que se determinan propiedades. Entonces, en un molde puntual podemos hablar de, ahora lo veremos, hablaremos crearemos una clase llamada atleta. Entonces, si fuésemos a crear un molde para un atleta, un molde clase. Las propiedades para ese molde de tipo atleta sería su género, su sexo, su altura, su color, su raza, su peso, su talla. Esas son las propiedades, se le llaman propiedades, atributos o características. Entonces, mi molde o clase tiene propiedades, ¿vale? Ahora viene otro de los elementos importantes que se le llama métodos. Los métodos simplemente son, yo lo llamo como acciones, llévelo a lo que estudiábamos en la escuela, los verbos, ¿cierto? Que está asociado a una acción. Entonces, los métodos o acciones es qué hace esa clase o qué hace ese molde. Entonces, para el ejemplo de las galletas, corta masa, ¿cierto? Corta masa que nos permite hacer galletas. ¿Qué más puede hacer ese molde? Ese molde puede rodar.
Pues, ¿para qué lo necesitaremos para el ejercicio de galletas? Posiblemente no, pero sirve para rodar. Adicional a eso, me puede servir como papel. En este momento estoy preparando las galletas y tengo el papel, este papel parafinado con el que se hacen las galletas y hay mucho viento en este momento en la cocina y lo que hago es con el molde lo pongo como papel. ¿Para qué sirve? Para pisar papel. Evidentemente no, para el ejemplo, no le agrega mucho valor al ejercicio de las galletas, pero si tú miras el proceso completo de elaborar galletas, hace parte el que el papel no se vaya y con el molde lo podré tapar. En ese caso puntual, los invito a que se devuelvan videos atrás donde les explico la lógica de programación, que la lógica de programación es entender la secuencia de pasos para resolver un problema. Mi problema, hacer galletas. Y dentro de ese mundo de hacer galletas, tengo el papel parafinado y el aire se lo está llevando. Y con el molde lo puedo tapar para que pues no se lo lleve el viento y usarlo como papel. Un ejemplo puntual, con mis estudiantes, en una de las actividades les puse que hicieran una clase de un objeto cotidiano y uno de ellos hizo la clase del teclado. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus métodos? Hablemos de propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del teclado? Él me decía, es de color negro, es de pasta, tiene luces RGB, es de 20 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo, tiene una inclinación de 8 grados de altura. O sea, él me decía todas esas propiedades. ¿Y cuáles son los métodos? Las acciones, verbos. Él me decía, métodos, sirve para escribir, sirve para borrar lo que escribí, ok, ¿para qué más sirve? Y él no entendía el concepto. Hasta que me dijo, pues yo con el teclado le puedo golpear a mi compañero que esté al lado. Sí, es una acción que se puede hacer con el teclado. Evidentemente no está diseñado en el ámbito normal para golpear a alguien, sino para enviar información desde el usuario hasta un microprocesador o un computador, pues como conocemos, pero el teclado como tal sirve para golpear. Entonces la analogía es método, acciones, ¿qué puedo hacer con esa clase? Entonces, repito, clase es un molde, propiedades o atributos, las propiedades o atributos que tiene ese molde o sus características y los métodos que puedo hacer con él. Yo lo resumo en tres palabras: clase, molde, propiedades, características y métodos son acciones. Sí, teniendo claros esos tres conceptos, nos vamos a el mundo de los objetos. ¿Qué es un objeto? Entonces son aquellos que tienen esas propiedades, que tienen esos comportamientos asociados a los métodos y que pueden ser físicos o conceptuales. Cuando hablo físicos o conceptuales, vamos a hablar en el mundo del desarrollo de software, entonces van a ser conceptuales. No es un objeto creado físico, es conceptual. Es ahí donde ustedes como estudiantes divagan mucho en tratar de hacerse el proceso de abstracción de lo físico contra lo conceptual en el mundo de la informática. Vale, entonces técnicamente un objeto son instancias, ojo con esta palabra de instancias de una clase. Me pareció muy interesante un estudiante que cuando yo empecé a explicarle el tema de la instancia, él llevó el mundo de la instancia, él me decía, es como sacar una copia, es como sacar un clon de la clase. Y yo le decía, claro, tú coges el molde, instancias, él lo llamaba copia, saco una copia de ese molde y a partir de ahí trabajo con ese objeto. Entonces, en el ejemplo de las galletas, yo tengo el molde guardado, tomo el molde, preparo la galleta y puedo preparar muchas galletas y a partir de ahí creo un objeto. La galleta en forma de muñeco de nieve. ¿Qué comportamientos tiene? Me la puedo comer, sí, la puedo poner sobre la mesa, la puedo lanzar, la puedo poner a rodar, aunque su forma no va a permitir que ruede, se la puedo lanzar a alguien, la puedo destruir en migas para un ratón, no sé. Entonces, a partir de ahí, ese objeto creado que es la galleta, ¿de dónde viene? De la clase, la cual tiene propiedades y tiene métodos.
Entonces mi estudiante me decía, ah, listo, profe, ya lo entiendo. Una instancia es sacar un clon o una copia de la clase. Y evidentemente es así. Cojo el molde de las galletas, preparo la galleta, corto la galleta y vuelvo a dejar el molde allí y sigo preparando mis galletas. Ahora van a ver la importancia de uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que son la herencia, porque se van a dar cuenta lo importante de crear el molde de esa clase y lo importante del mundo de la herencia. ¿Vale? Entonces, hablemos ahora preciso de eso, los pilares de de la programación orientada a objetos. El primero es el proceso de abstracción, que es el más difícil para ustedes. Es cuando separamos los datos de un objeto para luego generar un molde. Es eso que ustedes están haciendo en este momento. Ese proceso de entender que necesito crear un molde para hacer galletas y poderlas preparar. En el mundo físico es muy fácil entenderlo, porque lo hacemos toda la vida, pero en el mundo abstracto, en el mundo del desarrollo de software es un poco más complejo. Entender dónde creo una clase y a partir de esa clase creo múltiples objetos. Entonces el proceso de abstracción es lo que ustedes están haciendo en este momento y lo que más les va a costar entender este modelo. El proceso de encapsulamiento lo puedes utilizar cuando desees que ciertos métodos o propiedades sean inviolables o inalterables. Entonces, cuando se habla de proceso de encapsulamiento, es que cuando tú empieces a escribir tu código, vas a ver que algunos fragmentos de código tú lo detallas de que sea privado, otros de que sea público. Cuando tú lo pones privado, eso no permite que ese elemento, ese bloque de código, esa función, ese objeto sea alterado, ¿vale? También como ejemplo les hago a mis estudiantes eh, entender entre lo público y lo privado. Les hacía el ejercicio donde les preguntaba si la casa, su apartamento, su lugar donde ustedes viven es público o es privado. Muchos contestan es privado, perfecto. Es privado para ti como estudiante. Es privado para mí y para el resto de la sociedad, pero es público para ti como estudiante. Tú como estudiante habitas y vives en ese apartamento y es público para ti. Tú puedes desplazarte por todas las zonas del apartamento, pero en algún momento del tiempo, una de las habitaciones, la de tu mamá, de tu papá, está cerrada, la puerta de la habitación de tu padre y tu madre está cerrado, esa zona de tu apartamento se convierte en privada para ti, a pesar de que era pública. Y eh, tú ya no te puedes desplazar de la misma manera sobre ese espacio. Y lo mismo, las personas que están dentro de esa habitación, llamémosle el papá y la mamá del estudiante, están dentro de esa habitación y la habitación está cerrada, el padre entra al baño de la habitación y cierra la habitación. Entonces, el padre y la madre, ese sector era público, pero tan pronto el padre entró a al baño y cerró la puerta para la mamá, esa zona es privada. Entonces, importante entender el proceso de encapsulamiento de que en algunas funciones yo las puedo crear públicas y todo el mundo las ve, pero eso no quiere decir que va a ser siempre pública porque más adelante puedo llamar la función como la puedo llamar de nuevo y la puedo delimitar como privada. Es importante ese tema de encapsulamiento para que lo vayan tratando de entender y más adelante lo veremos en el código. Ahora el tema de herencia. Pasemos antes el tema de polimorfismo. Polimorfismo, pues digamos que proviene de un término que dice poli, que son muchas, y morfismo, que son formas. Entonces, lo que nos dice es que podemos crear muchas formas, muchos objetos. ¿Sí? Entonces, abstracción, el ejemplo, el ejercicio que ustedes están haciendo para tratar de entender entre lo físico y lo abstracto y llevarlo al mundo digital, encapsulamiento público-privado. Algunos, pues, puristas en el mundo de desarrollo de software van a estar en contra de mí con respecto al tema de encapsulamiento, pero así lo entendí y así es fácil de aplicar. Polimorfismo, puedo crear muchas formas en la programación orientada a objetos y como lo vimos ahorita en el ejemplo de las galletas, puedo crear muchas galletas y ahora el mundo de la herencia sobra. ¿Qué es herencia? Es que yo heredo algo. Un ejemplo puntual que les hago también a mis estudiantes es, viene el Mundial de Fútbol y vamos a fabricar camisetas y vamos a fabricar camisetas para el equipo de Brasil. ¿Sí? Entonces, la clase o el molde es la parte
delantera de la camisa, la parte de la manga, la parte del cuello, la parte de atrás. Ya tengo el molde preparado para hacer las camisas, ¿vale? Entonces es importante el ejercicio de las mangas. Tengo el molde, ¿vale? Y propiedades, ¿cuáles serían las propiedades? Entonces, color amarillo predominante y los demás colores que tenga pues la selección de Brasil. Otra propiedad, talla M, ojo, talla, talla puede ser M, S, L, pues las tallas que consideremos. Eh, Tipo de la tela, satín, o algodón, ¿sí? Esas son las propiedades. ¿Qué puedo hacer con la camisa? Entonces, qué pena me devuelvo para que entendamos ese ejercicio. Entonces, la clase es el molde, molde para las camisas. Propiedades, las que acabé de escribir, color amarillo, el tamaño, el tipo de la tela, algodón, satín y demás. Esas son las propiedades. ¿Y cuáles serían los métodos? ¿Qué puedo hacer con la camisa? Pues me la puedo poner, me la puedo quitar, en el partido me la puedo quitar y la puedo usar como bandera, ¿cierto? Y hacerle fuerza a mi equipo. También puedo con ella lavar el carro. Posterior al partido puedo lavar el carro. Sí, esos son las clases, propiedades y sus métodos. Ahora viene, ¿cuántos objetos puedo crear con ese molde? ¿Cuántas camisas de la selección de Brasil puedo crear? Tiene mil, ¿cierto? Miles de camisas. Ahora bien, este es el Mundial de Fútbol y necesito de la selección argentina. ¿Qué cambiará? Propiedades, ¿cierto? Entonces ya no es amarilla, sino que va a ser azul y blanca. Y así sucesivamente. Las tallas S, M, L. Ahora vámonos con el tema de las mangas, les decía. Entonces nos vamos a quedar solo con las camisas para los hombres. Y las chicas, bueno, hay alguna chica que quiere la camisa de la selección, pero sin mangas. Entonces, a pesar de que el molde está diseñado para que tenga mangas, no hago uso de esa parte. Hago uso del resto de las plantillas o moldes para crear las camisas de la selección de Brasil y Argentina para las chicas, con mangas, sin mangas. ¿Vale? Y así sucesivamente. Puedo crear muchísimos objetos. Ahora viene un ejemplo puntual en cuanto a la herencia. Digamos que tenemos miles y miles de camisas ya preparadas, miles de camisas ya preparadas y ya están listas, empacadas y listas para despacho. En el mundo físico, en el mundo físico. ¿Qué pasa si en el mundo físico alguien dice, lo más complejo de cuando voy al estadio a ver mi equipo de fútbol es que no puedo sostener mi bebida, mi cerveza, mientras el partido se está desarrollando? ¿Qué hacemos para eso? Y a alguien por allá se le ocurre, pues, sé que no va a aplicar, pero a alguien se le ocurre a la parte inferior de la camisa abrirle una perforación y allí colgar un gancho, un mosquetón, donde podamos poner la cerveza, para poder gritar con mi partido, con el equipo de fútbol. Y a alguien se le ocurre, ¿qué tendremos que hacer en el mundo físico con todas las camisas que están listas, empacadas en cajas de cartón? Y qué tendremos que hacer? Nos tocará desempacar, desarmar las camisas y volver a modificar todo para que todas las camisas tengan esa perforación. En el mundo físico, en el mundo abstracto o aquí en el mundo del desarrollo de software no es necesario. Simplemente voy al molde y hago la perforación del molde, la perforación para colgar la cerveza, y automáticamente todos los objetos de ahí en adelante ya tienen esa propiedad, ¿sí? La heredan. Que la usen es otra cosa, ¿sí? No necesariamente la están usando porque la camisa de Brasil no requiere usar esa perforación porque está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el estadio. Pero en Alemania sí. Como la cerveza allí es tan famosa, entonces en Alemania sí se puede. Entonces las camisas de Alemania simplemente al llamar ese método o esa función, automáticamente las camisas de Alemania tendrán esa perforación. En el mundo físico tendríamos que desbaratar todas las camisas. En el mundo abstracto, en el mundo digital, no tendríamos que hacerlo. Ir al molde, modificar el molde, modificar la clase y automáticamente todos los objetos heredan esa nueva propiedad o ese nuevo método. ¿Vale? Entonces, señores,
Entendiendo la lógica, no voy a dar muchas vueltas con respecto a la lógica, es eso. Una clase es un molde que tiene propiedades y que tiene métodos, y a partir de esa clase yo puedo crear múltiples objetos. Y me apoyo de los pilares, el proceso de abstracción, entender qué es lo que está pasando, el proceso de la herencia, que los objetos heredan lo que pase con la clase, el polimorfismo, que puedo crear muchas formas, y el proceso de encapsulamiento, los cuatro pilares. Entonces, para que lo tengan claro, programación orientada a objetos, le hablan de clase, propiedades, métodos, molde, tributos y acciones. Y a partir de ahí puedo crear objetos. Y vienen los cuatro pilares, abstracción, entender qué es lo que está pasando, encapsulamiento público y privado, eh, herencia, heredar, que lo que pase con estos cuatro lo heredan los objetos. Y polimorfismo, que puedo crear muchas formas. Eso es lo más importante. Ahora bien, entendamos qué es un objeto. ¿Qué es un objeto? ¿Qué podemos ver en la imagen? Sí, vale. Es una imagen de un videojuego, pero fácilmente podemos decir que este es una persona, que eso es una persona. Ahora viene la pregunta a cada uno de ustedes, ¿por qué es una persona? Lo he formulado muchas veces en clase y los estudiantes me dicen, ah, es una persona porque tiene cabeza, porque tiene pies, porque tiene manos, porque tiene cabello, porque tiene orejas, porque tiene ojos, por todos esos atributos que yo observo o esas características que yo observo, eso es un objeto. Entonces, si eso es lo que delimita a qué es la cosa que estamos viendo en pantalla es un objeto, entonces eso es un objeto. Este burrito es un objeto. No, no es un objeto, me dicen todos los estudiantes. Pero ¿por qué no es un objeto? Tiene cabeza, tiene extremidades, tiene ojos, tiene oreja, tiene cabello. ¿Qué lo diferencia de un objeto? Ahí es donde todos empiezan a cuestionarse en realidad qué es un objeto. Tengan presente que en el mundo físico nosotros llevamos años de experiencia para entender qué es un objeto. Desde que nacimos empezamos en un proceso de abstracción para entender que esto es un animal y esto es un ser humano. Y cada uno de nosotros, de manera independiente, según nuestra formación académica y los padres que tuvimos, tratamos de entender qué diferencia a este señor, a este objeto de este objeto. Para este clasificarlo en el mundo de los animales y este clasificarlo en el mundo de los seres humanos o una persona. Vale, ahora bien, entonces ya entendiendo eso, les pregunto, de la imagen, ¿es un auto? Y me dicen, sí. ¿Por qué? Entonces empiezan a ser más detallados, porque es blanco, porque es de metal, porque tiene cuatro ruedas, porque tiene ventanas, porque tiene puertas, porque tiene motor, porque la gente se puede subir y yo, perfecto. Eso delimita a que ese vehículo es un auto. Sí, súper, súper claros todos y todos de acuerdo. Ahora bien, esto es un auto. Me dicen, no, eso es un avión, pero ¿por qué? Y este es blanco, tiene ruedas, es de metal, tiene motor, tiene puertas, tiene ventanas, tiene todas las mismas características que ustedes me acabaron de describir. Y vuelve el ejercicio, el proceso de abstracción, entender qué diferencia un objeto a otro. De nuevo, llevamos años y años entendiendo como seres humanos la diferencia entre los objetos en el mundo físico y ya todo eso, todo ese contexto lo tenemos en el interior, ¿vale? Ahora, eso mismo tenemos que tratar de explicarle a una máquina que hoy día, pues con inteligencia artificial está tratando de entender todo este mundo, ya pues tiene unos avances considerables, pero años atrás era mucho más complejo explicarle qué era un objeto, ¿sí? Entonces, teniendo claridad de eso, ¿qué es un objeto? Entonces, un objeto, señores, es un concepto, es una abstracción o una cosa con un significado y límites claros en un problema en cuestión. ¿Sí? En un problema en cuestión. ¿Cómo así que en un problema en cuestión? Eh, ese ser humano, esa persona que veíamos en las imágenes, en ese contexto es un ser humano, pero si lo llevamos a otro contexto, deja de ser un ser humano. ¿Cómo así que a otro contexto? Imaginémonos ese ser humano en el contexto extraterrestre, que la civilización es otra y que el ser humano es el que está allí. Para esa civilización, él
es un extranjero y deja de ser un ser humano y se convierte en un animal, en un bicho, en un extra Venus, no sé, aquí se le dice extraterrestre porque es extra a la Tierra, en un extra Venus o en el planeta que consideren. Entonces, dependiendo del contexto, ese objeto pasa a tener un significado y unos límites, cada uno de ellos, ¿vale? Ahora, los objetos tienen estado, comportamiento, identidad, ¿sí? ¿Cómo así que estado, comportamiento e identidad? Lo vamos a ver con calma. Entonces, estado, comportamiento e identidad. Entonces, ¿por qué un objeto tiene un estado? Es lo que el objeto sabe. El estado de un objeto es una de las posibles condiciones que el objeto puede existir. El estado del objeto cambia en el transcurso del tiempo. Ejemplo puntual, todos hemos jugado videojuegos y en los videojuegos, pues un vehículo, el auto, preciso el que estábamos viendo de la animación del dibujo anterior, en un momento el auto está en perfectas condiciones, pero 4 cuadras más adelante ya tuvo 2 o 3 choques o colisiones con otros vehículos, su estado ha cambiado, ya no tiene ese mismo estado, posiblemente tenga una abolladura, ya no tenga la puerta, una de las llantas esté pinchada y así sucesivamente. Entonces ese es el estado que posee el objeto. Su comportamiento. El comportamiento de un objeto determina cómo éste actúa y reacciona frente a las peticiones de otros objetos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vámonos al mismo ejercicio del auto. El auto va andando y se encuentra con otro. Ahí está la petición. Al colisionar, esa colisión en el mundo físico, ustedes saben que evidentemente al los dos vehículos colisionar, cada uno tiene un comportamiento diferente. Este gira hacia la derecha, este gira hasta la izquierda, este da dos vueltas, este se abolla completamente, este rapa por n metros a la izquierda. Cada uno tiene un comportamiento. Entonces, ese comportamiento delimita la acción con el otro objeto. El otro objeto me hace una petición y yo me comporto de X manera. Entonces, vienen los dos vehículos, dos objetos y colisionan y en el mundo físico lo tenemos claro, de nuevo, porque llevamos años entendiendo, pero en el mundo abstracto nos damos cuenta que esa colisión es que el objeto A le está pidiendo o haciendo peticiones al objeto B para que se comporte de una manera y dé 3 vueltas en el aire y caiga 50 metros más adelante, ¿sí? Y a la inversa, el objeto B le está dando peticiones al objeto A para que el objeto A se abolle, rape 50 metros a la derecha y al final de una voltereta, ¿sí? Ese es el comportamiento. Ahora, la identidad. ¿Cómo así que identidad? Sí, si no vamos a la identidad, esa imagen que estamos viendo en pantalla son dos autos, son blancos, tienen 4 ruedas, son del mismo modelo, son de la misma marca, son de la misma forma, son exactamente iguales. Pero ustedes, claramente, por su proceso de abstracción de toda la vida, saben que cada uno de ellos tiene una identidad diferente. Este tiene una identidad y este tiene otra identidad, a pesar de que sean iguales. Recuerden, le estamos explicando a una máquina, a un sistema de cómputo, que estos dos elementos, estos dos objetos, a pesar de que son iguales en propiedades, en métodos, en su clase, cómo está constituida su clase o ese molde, cómo está constituido, tienen las mismas propiedades, los mismos métodos, hace igual todas las funciones, son dos objetos totalmente diferentes, ¿vale? Por eso es el tema del polimorfismo. Con esa clase creo muchos objetos con identidades diferentes, ¿sí? Bueno, entonces de nuevo, ¿qué es una clase? Un molde, ¿sí? Ahora, un ejemplo que yo les llevo mucho a los estudiantes es este, es una clase, podemos hablar de una clase empleado, los objetos son Juan Pérez y María y sus atributos. Entonces, Juan tiene 25 años, mientras que María tiene 23. Juan es psicólogo y María es pedagoga. Juan tiene un salario de $8.000, mientras que María tiene un salario de $15.000. Entonces, miren, eh, en el mundo físico
ya estamos clasificados de esa manera. Está la clase empleado, está la clase ser humano, está la clase niño, está la clase adolescente, está la clase auto. Y lo mismo, si nos vamos al mundo de los autos, existen diferentes tipos de autos. Está el tipo sedán, está el tipo hatchback, está el tipo camioneta, está el tipo todoterreno. Hay diferentes tipos, a pesar de que todos son de la clase auto, ¿sí? Se empiezan a distribuir. Yo sé que vamos entendiendo, pero nos falta un pedacito, pero con esta imagen del atleta lo vamos a entender un poquito. Un atleta, ¿cierto? Un atleta, pues podremos crear la clase atleta y en esa clase atleta podemos determinar sus atributos. ¿Cuáles serían sus atributos? Entonces, peso, talla, color de piel, raza, estatura, sí, todos los atributos asociados a esa persona. Pero, ¿cuáles serían sus métodos? Él podrá nadar, correr, montar en bicicleta y jugar fútbol, ¿cierto? Entonces miren que a partir de una clase yo pude crear múltiples objetos con múltiples métodos, ¿sí? Pero mire la combinación de este. Podemos definir un triatleta tomando el objeto que nada, el objeto que corre y el objeto tipo ciclista, ¿sí? Y en el mundo del ciclismo se puede derivar en el bicicleta de montaña y el bicicleta de pista, ¿cierto? Y en el mundo del fútbol podemos hablar del fútbol soccer y el fútbol sala. Entonces, mire que a partir de una clase atleta se derivan múltiples y múltiples objetos y cada uno con unos atributos totalmente diferentes. ¿Sí? Si nos devolvemos el ejemplo de niño, el ejemplo de ser humano, el ejemplo de autos, el ejemplo de empleados, esta presentación, ¿sí? Que sería clase, objetos y sus atributos. La clase sería el molde, estos serían los objetos y cada uno de los objetos puede tener múltiples atributos, ¿vale? Entonces, teniendo claro eso, que es la programación orientada a objetos, que se resume, digamos que en los cuatro pilares y las cuatro partes más importantes de la programación orientada a objetos, las voy a repetir: clase, molde, propiedades o atributos y métodos, acciones. Molde, atributos y acciones. Con esos tres viene el objeto. Vale, eso es la programación orientada a objetos. Y sus pilares, los pilares de la programación orientada a objetos. Abstracción. Entendamos qué está pasando. Eh, Público y privado. Cuando hablo de público y privado se habla de encapsulamiento, ¿sí? Herencia y polimorfismo, que puedo crear muchas formas a partir de estos otros cuatro, ¿sí? Eso es el proceso de la programación orientada a objetos. Entiendan todo ese concepto para que luego empecemos a desarrollar. ¿Y vamos a desarrollar en qué? Vamos a desarrollar en un IDE. ¿Qué es un IDE? Muchos de los estudiantes cuando uno les pregunta, ¿tú desarrollas? Sí, yo soy desarrollador. ¿Y en qué lenguaje de programación desarrollas? Ah, en NetBeans. ¿NetBeans? Sí, no, yo desarrollo en Visual Studio, mi lenguaje de programación es Visual Studio 2022. ¿Perdón? Entonces hay que entender qué es uno y qué es el otro. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, es un entorno de desarrollo integrado. Y existen muchos en el mercado. Y con ese entorno de desarrollo integrado, yo voy a hacer un programa con un lenguaje de programación X. Otro ejemplo puntual para que mis estudiantes entiendan. Nuestra misión es escribirle a la novia que nos vamos a encontrar hoy a las 8 de la noche en el restaurante X. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra misión. Hay una persona que coge su dispositivo móvil, su celular, y empieza a escribir por un programa de mensajería instantánea, WhatsApp. Hay otro que coge papel y lápiz y empieza a escribir la carta. Hay otro que toma su computador, abre su email y empieza a escribir el email. Hay otro que lanza señales de humo, ¿sí? Ojo, el mensaje es, nos encontramos a las 8 de la noche en el restaurante. La herramienta que yo usé para mandar el mensaje es otra cosa. WhatsApp, correo electrónico, señales de humo, escrita a mano, ¿sí? Escrita a mano alzada. Esas son las herramientas. Entonces, el IDE es la herramienta que yo uso para escribir un programa en un lenguaje de programación. Entonces existe .NET, que se habla de Visual Studio 2022 o muchas más versiones. Está NetBeans. Hay muchas
muchos IDE que nos permiten escribir muchas herramientas en torno a desarrollo integrado. ¿Y por qué se le dice integrado? Porque pues ahí podemos usar un montón de librerías y un montón de herramientas pues adicionales, pero en esa en esa herramienta yo escribo en un lenguaje de programación X. Bueno, importante que tengamos en cuenta también de que algunos lenguajes de programación son compilados e interpretados. ¿Qué es un lenguaje de programación compilado? Es que tan pronto yo escribo mi programa, ojo, en un lenguaje de programación, digamos que voy a escribir en C Sharp, escribo en C Sharp y tan pronto escriba en C Sharp, en Visual Studio 2022, digamos que lo voy a escribir en Visual Studio 2022, termino de escribir mi programa y le doy ejecutar. Lo que hace el IDE es coger esas palabras en lenguaje, en lenguaje ser humano, y las convierte en lenguaje máquina. ¿Y en qué habla la máquina? La máquina habla en binario, en ceros y unos. ¿Sí? Entonces, un lenguaje de programación compilado es eso, pero van a haber algunos lenguajes de programación que son interpretados, que no se compilan y se compila es en el momento de ejecución. Entonces, para que le cojan el hilo y entiendan más o menos, cuando ustedes en sus dispositivos móviles descargan WhatsApp, Facebook, ustedes descargan un ejecutable y le dicen instalar y se van siguiente, 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 ¿sí? Y configuran. Ese ejecutable fue desarrollado en un lenguaje de programación compilado que ya viene de manera interpretada por Virtual Machine, ¿sí? Por el Java Virtual Machine viene interpretada por allá y a ustedes les entregan el ejecutable. Caso contrario, si nos vamos al mundo de la programación web, si nos vamos a una página web, imagínense ustedes entrando a una página web al New York Times y vamos a ver, pues no sé, que Leonardo o Messi, qué pena que pues, no sé mucho de fútbol, pero Messi hace un gol en Argentina en el Mundial y usted quiere ver el gol. Entonces usted entra a la página www en New York Times y en la portada sale Messi y usted le dice quiero ver el gol y le da clic y el sistema automáticamente le dice, ok, descargar el siguiente programa y usted lo descarga y le dice siguiente, 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 instalar y sale el video de Messi. Y en los comentarios dice, Messi ha sido contratado por el Barcelona, no sé, para jugar en la temporada del 2025. Entonces, ve, yo quiero saber de eso. Y usted le da clic en ver esa noticia y el sistema le dice, sí, claro, para poder ver esa noticia tienes que descargar este programa. Siguiente, siguiente, siguiente e instalar. Eso no pasa en el mundo web. ¿Por qué no pasa en el mundo web? Porque el lenguaje de programación lo entregó de manera mm, pura, digamos lo que pura, y lo dudo pues, para que más adelante lo veamos, pero es el navegador, el browser con el que ustedes estén trabajando, el que va compilando en el momento que usted vaya ejecutando. Usted entró a ver el gol de Messi, él compila y te lo muestra. Tú no ves eso, pero eso está pasando atrás. El navegador está compilando eso. Tú quieres ver otra noticia, él va y compila el bloque de código que muestra esa noticia. La compila en cuestión de segundos y te la muestra. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuáles tiene ventajas y desventajas? Se van a dar cuenta que cuando ustedes empiezan a desarrollar en un lenguaje de programación compilado, si hay un error, no te deja compilar hasta que no soluciones el error. Y por lo general, cuando hay un error, eso deriva en cientos de errores de ahí hacia abajo. Tienes que corregir el error para que el sistema entienda que ya la sintaxis del código está perfecta y te va a permitir mm, compilar, ejecutar el programa. Entonces, un lenguaje de programación compilado, muchos de ustedes se frustran porque cuando hay un error, él no les deja ver funcionalidad, no les deja ver absolutamente nada. Pero cuando funciona y está bien compilado, ya pasa y te permite ver las ventanas y las interacciones dentro de tu programa. Y en un lenguaje de programación interpretado va a ser todo lo contrario. Tú no sabes si hay errores. Tú no sabes si hay errores. Posiblemente los IDE te ayuden a corregir errores de sintaxis, pero cuando vas a ejecutarlo, como se ejecuta es en tiempo, se compila en tiempo de ejecución, entonces es allí cuando ustedes encuentran los errores. Por ahí tengo memes donde les muestro específicamente y quiero que los invito a que miren el canal memes, donde yo muestro ejercicios como este, donde hacen la calculadora y van y muestran y dicen que 2 más 3 es igual y automáticamente la calculadora en ese instante cuando ya se está ejecutando,
Es el proceso de compilación y lo que hace es concatenar, no suma. Y el resultado de 2 más 3 es igual a 23. Y es ahí cuando estás presentando tu proyecto, cuando estás entregando tu proyecto, cuando ya lo desplegaste y lo pusiste en un ambiente productivo. Entonces, cada uno de los dos lenguajes de programación compilado e interpretado tienen sus ventajas y sus desventajas. Vamos a hablar de 9 lenguajes de programación, se los voy a describir muy a alto nivel, lo veremos en el siguiente video donde les hablaré de estos 9, de Python, JavaScript, C, C++, C Sharp, Go, Java, Ruby y PHP. Entonces aquí podemos ver cuáles son interpretados y cuáles son compilados, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y si ustedes entienden la lógica de programación, se los puedo asegurar, señores, que ustedes son capaces de desarrollar en cualquier lenguaje, en cualquier lenguaje. Lo único que tendría que aprender es la sintaxis, solamente la sintaxis. Miren un ejemplo puntual, cómo se escribe en pantalla en Python, print message, y ahí imprime el mensaje. En JavaScript, alert y entre comillas el message, o también console.log y el message, que lo veremos más adelante, ¿cierto? Nosotros veremos más o menos cómo imprimir en C Sharp, porque trabajaremos por aquí en C Sharp en algunos videos, pero también podremos ver diferentes lenguajes de programación, cómo te imprime en pantalla. Entonces, si ustedes miran, cada uno de ellos están imprimiendo en pantalla un mensaje, ¿sí? El hola mundo que todos conocemos, pero cada uno tiene una sintaxis de cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, los lenguajes de programación, todos en teoría sirven para todo, pero si yo les pregunto a ustedes que voy a convertirme en un influencer o necesito tomar videos y fotos muy lindas, ¿qué celular me recomienda? Les puedo asegurar que todos ustedes están pensando en un iPhone, porque la resolución, algunos otros se van al Xiaomi pues, por las últimas tecnologías, pero en la tendencia los iPhone han tenido muy buena resolución en la captura de videos y de imágenes, ¿cierto? Si yo busco un celular para esa funcionalidad, me sirve un iPhone. Pero eso quiere decir que iPhone no me sirve para mandar mensajes en WhatsApp. O eso no quiere decir que un celular de baja gama no me permita tomar fotos. Entonces, en ese orden de ideas, los lenguajes de programación sirven para todo, para programar, pero se especializan en algunas otras, se especializan en unos modelos o componentes específicos. Entonces, por ejemplo, Python hoy día está en el furor, pero sirve para desarrollar para microprocesadores, estadísticas, videojuegos y aplicaciones de todo tipo, consola móvil y de escritorio, ¿cierto? JavaScript, digamos que su fuerte es los videojuegos y las aplicaciones web, ¿cierto? Y pues también se puede para dispositivos móviles y de escritorio y así sucesivamente cada uno de los lenguajes que estamos describiendo por acá. Por ejemplo, C Sharp, por eso me gusta mucho trabajar con estos lenguajes que son más robustos, que nos permiten entender muchos más los conceptos. Miremos C++, literalmente me permite desarrollar sus fuertes dispositivos móviles, los 3 ámbitos móvil, escritorio y web para microprocesadores, para máquinas de escritorio, para analítica, para videojuegos y así cada uno de ellos. Eso quiere decir que entonces yo con Python no puedo desarrollar para aplicaciones de escritorio. Claro que sí, pero su fuerte es otro. Entonces, eso quiere decir que con el celular de baja gama no puedo tomar fotos. Claro que sí, y te van a quedar de perfecta, de buena calidad. Lo que pasa es que si quieres una calidad pues mucho más fuerte, pues tendrás que buscar un celular de alta gama y te podrías inclinar por el iPhone. ¿Sí? Velocidad. ¿Qué es un IDE? Entorno de desarrollo integrado. Eso no es un lenguaje de programación, es la herramienta con la que escribo. ¿Sí? Y en el mensaje anterior, alguien escribía en una hoja de papel, otros escribían en un computador, otros escribían con señales de voz. Entonces, ¿qué es un IDE? Para cada lenguaje de programación hay diferentes IDE. Entonces, aquí en pantalla les dejo más o menos los que hay. Trabajaremos en los próximos videos con Visual Studio 2022. Señores, no siendo más, mil gracias por este espacio donde hemos visto la la programación orientada a objetos, los pilares de ella, cómo, cómo entender el proceso de abstracción de la programación orientada a objetos, que es lo más difícil. Entonces, no siendo más, señores, los invito a que vayamos a los próximos videos para que desarrollemos todo lo que hemos aprendido en este momento. Entonces, señores, feliz día. Hasta una próxima oportunidad.